¿Qué cuenta el mito egipcio de Osiris? ¿Por qué es necesario cambiar nuestra mente para comprenderlo? ¿En qué sentido la vida de Osiris representa los principales estados alquímicos? ¿Qué importancia tenía la magia en la vida cotidiana de los antiguos egipcios? ¿Cuál es la clave egipcia de la curación del alma? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos esta noche con nosotros al doctor Isaac Yaulí, doctorado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en psicología clínica y psicología junguiana, conferencista internacional, miembro colaborador de la Sociedad Teosófica Española y escritor. Doctor Isaac Yaulí, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que nos encanta con nuestro doctor en psicología, nuestro especialista. Como tú empezaste a decirlo, el tema está en nuestra manera de ver, nuestra mentalidad muy materialista. Esa visión yo la cuestioné mucho, porque para poder entender la visión del mundo egipcio y quizá de otros pueblos antiguos, tenemos que hacer un cambio, dado que la forma de nuestro pensamiento ordinario no va a poder entender ni penetrar los conceptos básicos de este gran mito que está vigente y está vivo, porque representa no solamente un proceso que se extendió por 3000 años, incluso dentro del Imperio Romano. Recuerdas que los misterios de Isis eran muy importantes en los primeros siglos del Imperio Romano, y la recomendación es la necesidad de usar la intuición y por supuesto los conceptos psicológicos. Si no, no lo vamos a poder entender. Querer entenderlo con la racionalidad de la investigación y de los puntos claves, pues nos da una información parcial y no nos va a dar la profundidad de la visión del egipcio y del mito que tanto representó desde el Imperio Antiguo y quizás desde antes, porque vestigios del rito isíaco ya existían desde el Imperio Antiguo y aparece en las pirámides varios escritos ya. Incluso algunos de los primeros faraones del Imperio Antiguo se autocalificaban como hijos de Isis. Entonces, ¿qué significa? Que esto es mucho más profundo y antiguo, y un mito o un ritual o una religión, vamos a llamarlo así, que perduró 3000 años, tiene un contexto muy profundo y muy sólido. Ahora, no solamente estudiarlo, sino usando, como ya lo repetí, la imaginación y la intuición. Y hay algunos puntos que proponen cambios para poder ajustar nuestra forma de pensar y poder leer los secretos de esta antigua sabiduría. Por ejemplo, tener un pensamiento, como ya lo dijimos, repito, intuitivo, imaginativo. También usar la mente racional. No voy a negar que necesitamos la mente concreta, pero combinada. Abiertos a la sincronicidad. Ese fenómeno sincrónico que tanto trató el doctor Jung, si tú lo recuerdas. Sí. El fenómeno que ahora la física cuántica lo tiene un poco más explicado, la relación del fenómeno psíquico con el fenómeno físico. Una conducta ética es básica, porque en este contexto el buscador, el investigador debe penetrar el concepto de que solo aquello que responda a los principios éticos válidos son asumibles para poder investigar. Esto nos lleva a que Osiris es un arquetipo que sigue existiendo en nuestro inconsciente, pero adormecido hace muchísimos siglos por las transformaciones que ha tenido la mente en Occidente, etcétera, etcétera. Lo que se intenta, y lo que incluso invitamos a la gente, es a que despierte a ese Osiris interior, a eso que representa lo más rico en nuestra naturaleza. Como tú mencionaste, es la energía arquetípica que activa nuestro inconsciente. No solo es el depósito de cierta memoria, pero también de increíbles recursos que cada día la vida nos puede dar. Su desmembración, su muerte y resurrección, todo responde, como tú ya comentaste. La alquimia se originó en Egipto, aunque también hay una corriente china de alquimia, pero la más antigua es la egipcia, y todo tiende a la transformación del ser humano. Recuerda que los egipcios eran muy observadores y veían mucho las transformaciones que en la naturaleza se daban. El tema de la metamorfosis está muy ligado al tema de la alquimia, a la transformación. En Egipto existe un escarabajo que le llaman el escarabajo pelotero, que durante todo el año va haciendo una bola de estiércol o de desperdicios que va encontrando, y a finales del año él se mete dentro de ella, y en los primeros momentos de la primavera él sale, pero sale transformado volando, le salen las alas y vuela. Ha habido una transformación tremenda, y esto tiene que ver con este mito. ¿Por qué?
porque la bola de estiércol y el tiempo en que yo voy formándola tiene que ver mucho con el ser humano y su diario vivir, y todo aquello que el ser humano va llevando a cabo, tanto lo positivo como lo negativo, pero en realidad está girando mucho en el tema de la personalidad. El entrar a la bola, que es bajar al infierno, entrar a la muerte, la transformación, la metamorfosis, nos anuncia el cambio en la personalidad, y por eso simbólicamente salía el escarabajo volando con alas. Esa visión que tuvieron ellos la llevaron al mito, y por supuesto lo mezclaron con el tema de la magia. Sabíamos que ellos le llamaban a la magia Heka, y el mito de Osiris es más que una leyenda, tiene un valor tan importante desde el punto de vista incluso de la magia en Egipto. Ahí es donde nosotros encontramos una clave. No solamente podemos, por ejemplo, narrar la historia, el mito, la mayor parte de la gente conoce como Osiris y Isis, Neftis y Set. Hay varias creaciones en Egipto, está la de Memphis, hay 3 o 4 teogonías que hablan de la creación de los dioses. En una de ellas está la creación directa de estos personajes. Ellos vienen directamente de la creación de la tierra, o sea, mucho antes de que se formara en el origen del caos de Nun, las aguas primordiales, etcétera. Todo fue ordenándose para llegar a la creación de los dioses. Bien, a partir de ahí, Set, de acuerdo al mito, planea un complot con sus amigos para poder apoderarse del poder que tenía Osiris, y fabrica un sarcófago muy interesante que tenía 7 metales: plomo, azoe, estaño, hierro, cobre y oro. Y estos están muy relacionados con el tema psíquico y físico de nuestra estructura. Sí, por eso te digo que hay una relación muy importante entre el proceso, ¿sí? ¿Y 7 metales? 7 metales. Si tú te das cuenta, la constitución del ser humano desde el enfoque de la sabiduría antigua son 7 vehículos, ¿sí? 7 vehículos, 7 que forman planos, la personalidad, y 3 que forman la parte espiritual. 4 y 3, 7. Entonces, es muy interesante porque el séptuple no solamente viene en la Biblia y en mucha literatura de tipo primitivo, en muchas tradiciones religiosas, sino en Egipto era básico. Por ejemplo, el plomo simboliza el estado de la mente aletargada, melancólica, depresiva, y su aspecto positivo es la restricción, la disciplina y la tenacidad, porque recordemos que cada uno de estos metales tiene tanto lo positivo como lo negativo. Hasta ahí habíamos podido entender los 7 metales. Ahora, este sarcófago lo prepara Set en una fiesta y invita a todo mundo y dice: aquel que le quede el sarcófago se lo regalo. Era muy bello por fuera, tenía adornos de oro y cobre, hierro, o sea, realmente atraía mucho. Y empezaron a entrar todos los invitados, y entre ellos entró Osiris. Cuando él entra, inmediatamente Set cierra la caja, el sarcófago, junto con sus amigos, se lo llevan y lo tiran al río Nilo. En ese momento, Osiris representa lo más superior en nosotros, vamos a decir el alma, el espíritu, el arquetipo más elevado que hay en nosotros. Sí. Pero necesitaba una envoltura, y la primera envoltura que le dan es el sarcófago. Después es tirado al Nilo y se va flotando hasta el mar Mediterráneo. Ahí representa las emociones, el agua, el cuerpo emocional. Sigue flotando y llega a Biblos, y queda empotrado en una playa junto a una acacia, un árbol inmenso, que lo absorbe en su tronco y queda dentro del tronco el sarcófago, y la acacia crece bellísima. Un día las hijas del rey de Biblos se van a bañar al mar y ven el árbol y le dicen a su padre que lo deberían tener en el jardín del palacio porque es inmensamente bello. Nosotros somos como un árbol, sabemos muy bien que la estructura del ser humano tiene una forma como de árbol. Lo ponen dentro del palacio, en medio del palacio. El palacio representa ya la estructura exterior personal, la máscara de la personalidad. Entonces, uno va a entender poco a poco por qué estos ritos, los ritos profundos de Osiris, primero se celebraban los de Isis a principio de año, y los de Osiris a finales de año, por ahí de noviembre. Era un mes de fiestas, sobre todo en un lugar que se llama Abidos, donde se supone se enterró la cabeza de Osiris. Seti construyó un bellísimo palacio que lo que queda de él está en todo el ritual completo plasmado en las paredes para los visitantes de Egipto que vayan a Abidos y que visiten el templo de Seti para que vean todo el peregrinaje de los rituales, cómo los coros contestaban. Eran los grandes misterios de Osiris que se celebraban cada año y que reunían a miles de personas de todo Egipto porque era un momento muy importante. ¿Qué quiere decir? Escenificaban el mito y se producía, como ocurre después en Grecia con los dramas, hay una catarsis, un proceso de transformación del observador porque se identifica con el dios, vive lo que él sufre,
al dios después de que llega a Biblos, se lo llevan al palacio y Isis, la gran madre, descubre por medio de la magia que ella dominaba, la Heca famosa, que estaba aprisionado en un árbol en Biblos y ella va a rescatarlo. Aquí hay todavía una parte que tiene que ver con el hijo de la reina, pero bueno, ella saca el cuerpo de Osiris del árbol y se da a conocer como la diosa Isis y regresa con el cuerpo de Osiris a Egipto y lo esconde en una caverna. Pero ¿qué ocurre? Set, que no era nada tonto, por supuesto, lo descubre y lo despedaza en 14 pedazos. 14 pedazos que tienen que ver con parte de los días lunares, porque está muy relacionado Osiris con la luna. Acuérdate que la luna y Osiris, y después cuando él reina en el más allá, está muy ligado con el plano astral. Entonces, y la única parte que no, vamos a decir, reparte en Egipto, sino que la tira al río, fue el miembro de Osiris, y se lo come un pez que se llama Osirincus. Isis busca los pedazos, se da cuenta cómo está todo el plan que había hecho Set. Isis es una gran maga y va recogiendo cada pedazo que encuentra en Egipto y construyendo una capilla donde lo encuentra. Reconstruye el cuerpo y lo vuelve a tratar de revivir. Y lo revive en parte, vamos a llamarlo así. El miembro, como se había comido un pez al miembro, ponen un miembro de cera y ella, en forma de Milano, de un halcón, se posa sobre el miembro y queda embarazada de Horus, el que sería el hijo. Es un mito muy complejo porque mezcla varias cosas. Mezcla el incesto, porque Isis era esposa de Osiris y a la vez era su hermana. Muerte, desmembramiento, etcétera. Entonces es un mito fuerte, vamos a llamarlo así. El impacto que causa es bastante impactante en la psique de los que la ven, de los que participan sobre todo en ella. ¿Y qué ocurre ahí? Queda embarazada ella de Horus. Osiris pasa a partir de ahí, hay una parte más amplia del mito, pero la vamos a dejar a un lado, y pasa a gobernar los mundos sutiles. Él se convierte en el juez de las almas cuando llegan al más allá. Tiene como hijo a Horus, Isis, y lo cuida de Set, porque Set pues lo buscaba para vengarse, también querer matarlo, porque él era el heredero del padre y del poder en Egipto. Finalmente hay una pelea entre los dos, intervienen incluso los dioses en un juicio ayudados por Tot, el dios de la sabiduría, y le dan razón a Horus. Él había vencido ya a Set y lo iba a matar, pero Isis le dice, no lo puedes matar, porque a la oscuridad, el oponente debe seguir existiendo en la naturaleza, es parte de ella. Solamente quítale los testículos y el miembro. Si tú le quitas a un animal eso, el animal no puede procrear, no puede generar más mal. Es muy interesante esta parte. Y entonces se queda Horus como gobernando. ¿Horus quién es? Osiris renovado. La transformación de Osiris representa a Horus. Es la nueva personalidad que todos podemos tener si nos transformamos, si nos metamorfoseamos, si aceptamos que las transformaciones, las crisis, el sufrimiento que podemos vivir, porque somos divididos. El tema de la división de los 14 pedazos es muy interesante. Vivimos una época en que estamos divididos, fragmentados mentalmente. Tenemos un montón de intereses divididos para todo, pero nunca concentrados en nada. Vivimos en el pasado, en el futuro, en el presente muy poco, y siempre preocupados y necesitados de resolver y de satisfacer nuestros deseos. Eso significa fragmentación. Antes nos hablabas de esos 7 planos, o esos 7 niveles de conciencia que adquiere el ser humano, 4 y 3, ¿no? 4 que son los físicos y 3 los espirituales, he querido entender, sí, ¿verdad? Y luego tenemos esos 14 trozos. ¿Por qué 14 y no 15 o 16? ¿Por qué el número 14? Porque están relacionados con los días de lunares, acuérdate, 14 y 14, 28 días. Que sí que las he comentado antes, es verdad. Sí, recuerda que el plano astral que va de aquí hasta la luna, él es el que enjuicia las almas cuando llegan. Sí, él se convierte ahí en el gobernante de todo lo que llega y el juicio frente a sus 4 hijos. Acuérdate que hay una balanza que está ahí, Anubis vigilando si el alma pesa más su corazón que la pluma Maat. Sí. Entonces, todo ese juicio lo controla Osiris. Al final, ¿qué puede significar para nuestros oyentes todo este mito? Si activamos esa parte nuestra, ese Osiris que está en nosotros y esa Isis que es el alma, Isis representa el alma. Es la misma que representa en Odiseo o Ulises Penélope, esperando que regrese tejiendo, que es una característica de las almas. O es la misma que protege a Dante cuando baja a los infiernos y le manda a Virgilio, ¿no? Beatriz, sí. Beatriz. En el caso de Teseo, cuando va a matar al Minotauro, pues es el hilo de Ariadna, que también representa el alma porque le facilita salir del laberinto. Siempre nuestra alma nos va a ayudar, pero nos tenemos que atrever a ir adelante.
Nos tenemos que atrever, vamos a decir, a penetrar en esas crisis que vamos a tener en la vida, no huir de ellas, sino permitir que nos transformen. Hay un autor muy interesante hindú que tiene que ver con la luz en el sendero, y él comenta y dice, cuando una tormenta va a venir, normalmente nosotros tratamos de evitarla. Él habla de una tormenta que significaría una crisis en nuestra vida. En lugar de evitarla, dejemos que nos atraviese, que nos transforme, que se lleve lo viejo, lo que ya no sirve, porque eso es lo que tiene que ver con la transformación, con la metamorfosis de la que habla el mito de Osiris. La mayoría de las personas huimos de eso, y por eso seguimos más o menos de alguna manera repitiendo programas y patrones de conducta que ya no son necesarios. Incluso sentimos que nuestra vida se está como, no secando, pero sentimos una tristeza profunda, que no queremos atrevernos a ir adelante por el miedo que nos da abandonar al ego personal y sus prebendas, ¿no? La seguridad que nos da, el espacio de confort, todo lo que aparentemente nos da seguridad es nefasto para el crecimiento, porque llega el momento que lo tenemos que abandonar. Ninguna transformación puede seguir adelante si no abandono lo viejo, y eso tú y yo en muchas charlas que hemos tenido lo hemos comentado. Debemos atrevernos a tener el valor, como el hijo de Horus, para luchar contra esa oscuridad, para vencerla, que significa no destruirla, sino convivir con ella y seguir adelante en la vida. La curación del alma, en definitiva. Exacto, eso es lo que es la llave de los egipcios. La clave está ahí, la misma clave que años o siglos o milenios después, pues el doctor Jung y otros investigadores de diferentes corrientes y místicas, etcétera, utilizan, porque si analizas, todos tienen la misma clave. El doctor Jung tuvo la misma clave cuando él tuvo una experiencia muy fuerte en 1912, 1913, y escribió el Libro Rojo. De ahí viene mucha la transformación que él estuvo viviendo. O sea, es inevitable. Huir de eso es huir de nuestra verdadera realización en este plano. No, y que hay personas que le tienen mucho miedo a esos cambios. Yo el primero, ¿no? Porque me quedo como aletargado. En realidad, la gente que nos está escuchando en el día de hoy, Isaac, mucha gente vive en una situación muy oscura, falta de trabajo, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, que piensan que sigue habiendo pozo, que sigue cayendo, y no, el pozo tiene un fin. Y lo único que tenemos que saber es dónde está ese fin, que lo ponemos nosotros también por otra parte, y cómo salir de ese pozo, que no es tan difícil las cosas, y que tenemos que resurgir como el propio ave fénix. Bueno, pues tenemos que aprender. Es un mito que nos habla de cómo uno puede llegar a volver a la vida, ya no solamente respetando quién fue, sino adquiriendo una personalidad propia del aprendizaje que adquirió en esa caída, ¿no? Sí, una personalidad renovada. Como yo te decía una vez, el doctor Eric Fromm decía, no me sorprende la gente que está en los manicomios o en los hospitales, sorprende la gente que está en la calle y no está loca. ¿Cómo le hace? Y ahí comenta, hay un mecanismo que usan la mayor parte de los seres humanos, que es el escape. O sea, escapamos constantemente, nos distraemos, la comida, las drogas, el sexo, la distracción en el trabajo obsesivo. Trabajo como máquina y así me niego a tener conciencia de lo que está pasando alrededor. Hay muchas maneras de escapar de eso, y ahora la sociedad pues cada vez nos ha inventado más cosas, ¿no? El famoso teléfono, que en realidad no es el mal del teléfono, es la gente que ahora lo utiliza como una droga. Así me excluyo de la problemática que me rodea y me meto en un mundo ficticio en el que estoy yo ahí jugando. Todo eso deberíamos analizarlo. Vamos a decir, nos aleja de lo que verdaderamente podemos hacer para crecer. El tiempo no es muy largo en este plano físico, lo sabemos todos, pasa tan rápido, y cuando nos damos cuenta al envejecer ya no vamos a querer renovarnos, porque nos va a dar más miedo de lo que nos daba antes. Entonces nos va a perder la oportunidad, y todos deberíamos seguir adelante. Que es cierto, hay muchas dificultades, gente sin trabajo, luchando cada día, trabajo temporal, mal pagado, de acuerdo, pero que no se dé por vencida la persona, que busque opciones, que siga adelante, a pesar de tantas cosas que podemos encontrar. No nos debemos dejar vencer. Esa es la clave. Si persiste, el alma dice, merece ayudarlo más. Pero si en la primera nos damos por vencidos y nos abandonamos y ya no hacemos mucho para salir de ese agujero, pues es poco lo que puede pasar. Es como si las fuerzas internas que nos están ayudando se dieran cuenta que no vale la pena inducir más a la personalidad, porque ella ya se dio por vencida y ya quiere nomás acabar la vida, a lo mejor recibiendo un poco de dinero para sobrevivir o ayudando a su familia con su pensioncita y no más. De acuerdo, no está para todos el cambio, la madurez del alma no está igual en todos, pero los que sí están maduros no deberíamos huir de ello, porque caro pagaremos el haber evitado la transformación, y eso se paga de una manera
muy fácil de explicarlo. La vida vamos a sentir que no valió la pena ser vivida, que la desperdiciamos, y eso es al final muy doloroso para el alma. Desperdicié mi vida y no aproveché la oportunidad de transformarme. Qué verdad que dices que en la vida pasamos sin ningún tipo de sentido de lo que estamos haciendo, viviendo, porque nos entretenemos y buscamos excusas, porque lo fácil es esconderse y huir, no dar la cara en un momento determinado, en todas las circunstancias posibles. Y seamos como aquella ranita, o aquellas dos ranitas que cayeron en un cubo de leche, que era casi leche agria, ¿no? Y una dice, me estoy ahogando y me ahogaré, y me moriré y me ahogaré. Y la otra empezó a mover las patitas traseras, a moverlas. Al final la leche se convirtió en cuajada, y la cuajada se convirtió en algo más duro, más denso, como para que dar después una palmadita, como aquel que dice, con sus patas traseras y salir del cubo. Total, no seamos aquella ranita que se deja ahogar por los miedos, el peligro, lo que pasará, etcétera. Que es duro la vida y que a veces tenemos que tomar acciones que son duras y que afectan a los sentimientos, que es lo que más nos mueve, ¿no? Las emociones. Sí. Bueno, hay que hacer a veces de tripas corazón y hacer lo posible pues para salir de ahí, de ese agujero, como hizo las ranitas. Y esa ranita hoy pues es este Osiris convertido en Horus, y dando fuerza y dando valor y dando brillo a todos sus hijos, a todos sus descendientes, ¿no? No seamos el Set, no seamos ese mal que a todos nos da miedo encontrar en la vida, porque es curioso, Isaac, nos quejamos mucho, pero a veces somos parte de esa mediocridad que vemos en los demás y no vemos en nuestra propia esfera, ¿no? Y cuando dejamos que Set nos posea y no hacemos nada, ya empezamos a perder el aliento y nos decepcionamos, nos frustramos, y no dudes que mucha gente piensa en el suicidio. Todo me sale mal. Esa es la parte necesaria para que se desestructure la personalidad. Necesitan darle una presión muy grande a la personalidad para que suelte, y entonces en ese momento va a emerger un cambio, y ese cambio nos va a sorprender. No se trata de destruir a la personalidad, se trata de disciplinarla, que nos obedezca, no a nosotros a ella, porque nos tiene controlados, nos tiene aprisionados, ¿sí? Hay que aguantar, yo diría, es una mezcla de paciencia, de firmeza, de seguir adelante a pesar de los golpes, los obstáculos que uno encuentra, porque tarde o temprano aparecerá una luz, y eso el alma lo valora muchísimo porque nos fortalece. Es obvio que mucha gente dice, ¿y por qué sufrir? Pues es el gran instructor, es el primer maestro que todos tenemos, porque de verdad no aprendemos por las buenas. Que no hagamos algo y lo primero que vamos a hacer es eso. No hagas esto, pues ahí voy y lo hago. Porque a veces tenemos que experimentarlo para aprender por nosotros mismos. Después el proceso va a cambiar cuando hayamos madurado y vemos que otros cometen errores, dirán, yo eso ya no lo hago porque no quiero pasar lo que está pasando. Esa es otra forma de aprendizaje. Pero el primero, que ese es el básico y que todos caemos, pues hay que asumirlo y entender que las dificultades, los problemas, los retos que voy a enfrentar y que no son iguales, no son para nada igual que otros, de otras personas, son míos como parte de mi propio proyecto de vida. Si eso entendiera, no me daría por vencido. Al contrario, seguiría adelante, firme, con más fuerza y, por supuesto, inteligentemente. Tampoco estoy diciendo que busquemos los problemas para poder seguir haciéndome firme. Entonces, ¿qué se trata? Pues conocernos es el primer escalón. El antiguo proverbio griego de hombre, conócete a ti mismo, es vigente hace 3 o 4 mil años y ahora. Si no podemos crecer, si no nos conocemos, investigar cómo somos, observarnos cada día, cómo actuamos, cómo hablamos, qué pensamientos generamos, qué emociones surgen en la relación con los demás, sobre todo, porque es ahí donde yo aprendo. Y irme observando, mira, estas personas con estas me comporto de esta forma, con estas cambio. ¿Y por qué? Krishnamurti insistía mucho, obsérvese cómo actúa y usted se va a conocer. Y ahí voy a saber también las debilidades que tengo, porque si las personas que vienen a mí me lastiman con sus palabras, quiere decir que no es que la persona sea maligna, no, es que yo tengo algo que esa persona vino a decirme, mira, Isaac, tú no te has fijado en que tienes este aspecto que tienes que trabajar. Es la ley del espejo. El otro o la otra es mi maestro, y si yo soy atento, voy a aprender mucho de los demás, en lugar de cerrarme, porque es lo que hacen algunos, ¿no? Se quieren abandonar y encerrar cuando la gran oportunidad es entrar en contacto con los demás. Yo no me peleo con una pared, yo me voy a pelear con otra persona porque quiero que sea diferente o porque no me gusta cómo me trata. Pues todo ese tipo de cosas me está enseñando quién soy yo, y eso no necesita ir a la escuela a nadie para aprenderlo. Lo puede hacer cada día si lo observa. Por supuesto, si le interesa, y entendemos que no a todos les interesa conocerse, porque la madurez no en todos está para que
que empiecen a buscar por ahí. Se trata de ser una persona con ánimo, con la fuerza de vivir para animar a la gente a que siga adelante, que no se dé por vencida, que tarde o temprano encontrará lo que le toca a esa persona vivir, vamos a llamarlo así, y no deprimirnos ni formar parte de ese ejército de gente triste y desolada y desesperada que cada vez aumenta porque está así la cosa, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, querido Isaac Joly, doctor, que nos enseñes tanto, porque como te decía antes, nos encanta escucharte, atenderte y tomar buenas notas de tus reflexiones, de tus explicaciones. No, Pedro, gracias a ti, porque la oportunidad es mutua. El trabajo que haces, creo que eso es muy valioso, porque tratas de despertar a la gente que se cuestione, que la gente reflexione y piense, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer? Eso es ya un paso importantísimo. Además del conocimiento que puedan dar los especialistas que tú entrevistas y que invitas, que la gente se diga, ¿qué necesita mi vida para que yo sea feliz? Ya para empezar, ¿qué tengo que llevar a cabo? No tengo un trabajo muy halagüeño, tengo limitaciones, ¿qué otras vías puedo buscar? ¿A quién puedo pedirle un consejo para que me diga qué opciones puede haber? Tú vas a dejar una seña en las almas de mucha gente y eso vale más que 1000 talentos, así te lo digo. Acuérdate, ¿qué te vas a llevar, Pedro? Sí, no. El programa no te lo llevas. No, ni la ropa que tienes. No, lo que traje. Vas a llevar las experiencias y sobre todo haber despertado en la gente la esperanza. Sí. Eso es lo más valioso. Y eso allá arriba pesa muchísimo. Te lo digo así como compañero y amigo que te considero. Y muchas gracias igualmente, querido Isaac. Un abrazo y muy buenas noches, Isaac. Un abrazo, Pedro. Buenas noches.